Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar es en la creación de un grupo de autoescalado, el grupo de autoscaling, ¿ya? Y a partir de el uso de la CPU, ¿cierto? Poder configurar lo que es el autoescalado, ¿ya? Para eso lo que debemos hacer es, primero que nada, crear la VPC, ¿ya? Porque vamos a trabajar con una red, ¿vale? Vamos a generar una VPC, esto lo vamos a hacer rapidito. Crear VPC, ¿cierto? VPC y más, proyecto, tututun, mi VPC 001. Ya, ahí sí. Ya acá lo que configuramos es el bloque de 6DR, ¿cierto? 10.0.1.0/24, ¿ya? Y la otra subred pública 10.0.2.0/24, ¿ya? Y es toda la configuración que nosotros hacemos, ¿cierto? Para poder crear la VPC. Una vez que se cree esta VPC, lo que vamos a hacer es crear una instancia, ¿cierto? Ver VPC y nos vamos a ir a los servicios y vamos a buscar acá ES2 para poder crear la instancia y asociarla a esta red. ¿Ya? Lanzar instancia, nombre, server, eh, esto va a ser Linux. Ya trabaja como el Linux, el kernel 5.10, Linux 2, ¿cierto? El tipo de instancia vamos a trabajar con la T2 micro, ¿cierto? Un core y un giga, ¿cierto? En tanto lo que son los recursos. Par de claves, yo tengo una clave creada acá, así que voy a crear una mejor, ¿ya? Key Linux, ¿ya? Y ahí tenemos lista lo que es la clave para la conexión. Acá en la red vamos a configurar, ¿cierto? Vamos a seleccionar nuestra VPC que acabamos de crear, ¿ya? Y la vamos a aprovisionar, ¿cierto? A la subred pública 1. Habilitamos la asignación automática de IP pública, ¿cierto? El nombre del grupo, grupo seguridad server 1 Linux, ¿ya? Y las reglas de entrada tal como están, ¿vale? Le vamos a dar a lanzar instancia. ¿Ya? Es lo que necesitamos. Tenemos la VPC, tenemos la instancia, ¿cierto? Que ahí se va a estar levantando. Y ahora hay que esperar que esta instancia se levante. ¿Ya? Acá está, server Linux, pum, y está pendiente. ¿Ya? Vamos a esperar que se levante. Esto se demora alrededor de un par de minutos nomás y estaría. Ya, una vez que parta la instancia, que ya esté inicializada, esté corriendo, lo que vamos a hacer es trabajar con la creación de un grupo de auto-scaling, ¿ya? Esa opción, chiquillos, lo vamos a encontrar al final, en la columna acá de opciones en el lado izquierdo, y tenemos lo que es el auto-scaling, ¿ya? Nos vamos a ir acá y vamos a crear un grupo de auto-scaling, ¿ya? Le vamos a asignar un nombre, mi grupo auto-scaling, y vamos a seleccionar, ¿cierto? Una plantilla de lanzamiento. Pues si se fijan no tenemos ninguna plantilla, debemos crearla, ¿ya? Nos vamos acá en la opción que dice, que tenéis como un enlace, crear una configuración de lanzamiento. Lo vamos a pinchar y esto automáticamente nos va a abrir una pestaña nueva, ¿ya? Donde le vamos a ingresar, ¿cierto? Lo principal que va a ser el nombre de la plantilla. Mi plantilla, plantilla, lanzamiento, ¿ya? Descripción es opcional. Si nosotros se la queremos agregar, se la agregamos, pero es opcional. ¿Ya? Acá importante. ¿Por qué nosotros estamos creando una plantilla de lanzamiento? Porque el autoescalado, a partir de esta plantilla, de lo que nosotros seleccionamos, va a crear una nueva instancia. ¿Ya? Entonces esto tiene que quedar acorde a lo que nosotros queremos que esto escale, que esto aumente. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar, ¿cierto?, con el mismo sistema operativo. Si se fijan acá, no, nos indica que debemos seleccionar la versión de AMI. Vamos a presionar acá en inicio rápido y si se fijan aparecen los sistemas operativos, ¿cierto?, disponibles acá en AWS. Vamos a seleccionar Amazon Linux y vamos a configurar, ¿cierto?, lo que es Amazon Linux 2, ya con el kernel 5.10 con el que hemos venido trabajando.
¿ya? Acá en el tipo de instancia, como nosotros tenemos por defecto la T2 Nano, la T2 Micro, perdón, la T2 Micro que es de un core y un giga, vamos a seleccionar la T2 Medium, que tiene más del doble, ¿cierto? Porque tiene 2 core y tiene 4 gigas en RAM, ¿ya? Par de claves e inicio de sesión, vamos a utilizar la misma Key Linux, ¿ya? De igual forma, podríamos crear una llave nueva y poder establecer más seguridad de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Pero como caso práctico de aprendizaje, vamos a crear y vamos a crear esta plantilla con la misma par de claves que habíamos creado en la instancia, ¿ya? Configuración de red, importantísimo, no incluir en la plantilla de lanzamiento, ¿ya? Eso lo podemos configurar nosotros después, ¿ya? ¿Qué más? Grupo de seguridad, vamos a buscar nuestro grupo de seguridad, importante que sea el mismo grupo que habíamos utilizado anteriormente, ¿ya? Grupo de seguridad, si se fijan, server 1 Linux, es el mismo grupo de seguridad que yo le establecí a, eh, a la instancia que creé anteriormente, ¿ya? Le damos entonces los volúmenes, trabajamos con 8 GB, tal como está, ¿cierto? Y le damos a crear plantilla. Igual podríamos nosotros aumentar el tamaño, ¿cierto? Porque, por ejemplo, queremos escalar. Entonces, acá el plan fundamental es el procesador, ¿ya? Por esa métrica nosotros nos tenemos que medir, no tanto por el almacenamiento, la RAM, ¿cierto? Sino que más por el procesador, ¿ya? Pero igual le vamos a subir ahí un poquitito para que se note el autoescalado, ¿ya? Que agrandamos la instancia, ¿ya? Vamos a decir acá, crear la plantilla de lanzamiento, y si se fijan, se creó correctamente. Si nos volvemos nosotros acá donde estábamos creando el grupo de autoscaling, vamos a actualizar para que aparezca nuestra plantilla. Si se fijan, acá está nuestra plantilla, ¿cierto? Y ya está lista para que la podamos utilizar. Acá nos da un resumen, ya nos dice el tipo de instancia que vamos a utilizar, el ID del AMI que vamos a utilizar, ¿cierto? El par de clave, etcétera. ¿Ya? La vamos a dar a siguiente y acá en la red vamos a seleccionar nuestra VPC, ¿ya? Porque acá la podemos configurar, ¿ya? Y vamos a seleccionar todas las subredes que están disponibles. ¿Ya? Una vez que seleccionamos todas las subredes, le damos siguiente. Esa es toda la configuración que hacemos. Siguiente. ¿Ya? Balanceadores de carga no vamos a configurar por el momento. ¿Ya? Le damos a siguiente. Y acá sí es importante lo que vamos a configurar. ¿Ya? Que acá netamente nosotros hablamos de la capacidad deseada. Es decir, cuántas instancias se van a generar cuando se ejecute el autoescalado. ¿Ya? Cuántas necesito yo que se ejecuten. ¿Ya? Por defecto acá, si se fijan, tengo el mínimo que se puede ejecutar, el mínimo va a ser uno y el máximo va a ser 2. ¿Por qué? Porque la capacidad deseada yo le puse 2. Si yo le pongo 3, se fijan que automáticamente cambie. Le voy a dejar solamente en 2, ¿ya? Como caso práctico. Y vamos a cambiar esto también que el máximo sea 2. ¿Ya? Acá importante lo que es la política del autoescalado, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se va a basar netamente en lo que son los costos que yo voy a realizar o voy a consumir acá en los servicios de Amazon. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en este caso vamos a trabajar nosotros sin política, ¿ya? Por temas de costo. Netamente que por eso. Pero, por ejemplo, nosotros pues, podríamos tener una aplicación funcionando, ¿ya? En una instancia y por X motivo esa aplicación, la instancia ya no está dando abasto en cuanto a recursos. ¿Qué es lo que va a pasar? La instancia va a querer hacer el auto-scaling, ¿ya? Y acá nos pregunta, ¿podemos lanzar antes de terminar? Es decir, podemos lanzar una instancia antes de que se termine la instancia antigua y haga el autoescalado, o podemos finalizar y lanzar, ¿ya? Y tenemos la última política, ¿cierto? Que es la flexible, que es el comportamiento personalizado, donde yo puedo personalizar cómo o definir cuándo se termina y se inicia la instancia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, cinco, por ejemplo, cinco instancias corriendo y le decimos que se lancen antes de terminar, el autoescalado va a ser en las cinco instancias. ¿Ya? Por ejemplo, ya las cinco están con tope de recursos en CPU.
el autoescalado lo va a hacer por las 5 instancias y va a levantar 5 instancias más. Es decir, vamos a tener 10 instancias corriendo y se nos va a cobrar por uso. Por eso es muy importante verificar y ir revisando paso a paso qué es lo que nosotros estamos haciendo acá en AWS, ¿ya? Por el tema de los costos. Vamos a trabajar acá por defecto sin política, ¿ya? La vamos a dar a siguiente y acá sí, necesitamos agregar notificaciones. ¿Qué notificaciones? Cuando ocurra que la instancia se lanzó, cuando las instancias se terminen y cuando las instancias no se puedan lanzar o no se puedan terminar. ¿Ya? Va a ser el tipo de notificación que vamos a agregar. ¿Ya? Etiquetas tampoco, lo dejamos tal cual. Siguiente. Y aquí nos da a revisar lo que nosotros acabamos de configurar. ¿Ya? Si se fijan, tenemos la plantilla, tenemos la red y tenemos toda la configuración que acabamos de hacer. ¿Ya? Ahí nos indica, por ejemplo, la política de mantenimiento de instancia que lo dejamos sin política. ¿Ya? Notificaciones, ¿cierto? Que dejamos las 4 notificaciones que existen. ¿Vale? Le vamos a dar acá a crear el grupo de auto-scaling y esto va a crear automáticamente un grupo, ¿ya? Que lo acabamos de crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a S2, vamos a buscar el servicio de S2. Y nosotros habíamos dicho, ¿cierto? En su momento, que íbamos a trabajar con la capacidad de 2 instancias. Si nos vamos a instancias, fíjense que acá tengo 2 instancias que están sin nombre y que están pendientes de ejecución. ¿Ya? Si nos ponemos a revisar, T2 Medium, T2 Medium. Y son las instancias que nosotros dijimos que íbamos a crear para el grupo de autoscaling. ¿Ya? Hasta el momento estamos bien, ¿ya? Nos falta lo último, vamos a irnos acá al final al grupo de autoscaling y nos vamos a ir, ¿cierto?, a nuestro grupo acá de autoscaling y en la pestaña de acá que dice escalado automático vamos a definir por qué va a realizarse el autoscaling, por qué se debería realizar, ¿ya? Vamos a crear una política de escalado dinámico, ¿ya? Crear política de escalado dinámico, ¿cierto? El nombre de la política, nosotros le damos el nombre, yo lo voy a dejar por defecto con Tariff Tracking Policy, ¿cierto? Y acá es importantísimo, ¿ya? La utilización promedio de la CPU, ¿ya? El promedio, por ejemplo, está en el 50% en el valor de destino. Yo le voy a decir que cuando se esté utilizando el 70% promedio de la CPU, se realice el autoescalado, ¿ya? La preparación de la instancia, ¿cuánto se demora? Ya lo dejamos ahí por defecto, solamente cambiamos el porcentaje del promedio de la CPU, ¿ya? Le damos a crear, ¿cierto? Y si ahora nosotros visualizamos nuestra política de autoescalado dinámico, nos podemos fijar que según sea necesario para mantener utilización promedio de la CPU en 70%. Es decir, todas las instancias que yo tenga ahora en mi cuenta de AWS, cuando lleguen al 70% de usabilidad, van a ser automáticamente el autoescalado, ¿ya? Y con eso estaríamos ok con el autoscaling. ¿Ya? Si se fijan ahí tenemos la configuración y todo lo que es lo que nosotros realizamos anteriormente. La capacidad de SA mínima, máxima, ¿cierto? Y podemos realizar la otra configuración. ¿Ya? Bueno chicos, ese es el autoescalado, ¿cierto? Acá en AWS. Espero haberlos podido ayudar. Nos vemos en el próximo video.